Hola, ¿cómo están? Muy buen día tengan todos ustedes. Reciban un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bien, siguiendo con esta serie de videos y retomando el tema anterior, que es el cálculo o la determinación de las fuerzas internas, vamos a resolver el primer problema basado a este nuevo concepto de fuerzas internas. Se nos está presentando una estructura que tiene tres nodos, el nodo A, el nodo B, el nodo C, asimismo tres elementos, el elemento AB, el elemento BC y el elemento AC. Sobre el nodo A se está aplicando una carga de 2.5 kilonewtons. Obsérvese, es la única fuerza que trabaja en ese sistema. En el nodo B y en el nodo C no se aplica ninguna otra fuerza. Solamente están las debidas por las reacciones. En el apoyo en B tengo un balancín, un apoyo móvil, y en el apoyo C tengo un perno, un apoyo fijo. Entonces, de manera general, nos piden determinar la fuerza interna en cada uno de los elementos que se muestran en esta estructura. Relativamente la geometría, la figura es sencilla, la estructura es simple, pero basado a la explicación, en la cual vamos a abordar diferentes técnicas para resolverlo, tal vez será un poquito más con más tiempo, pero básicamente es por la explicación. Vuelvo a insistir, este diagrama, esta estructura es simple. Bien, pues vamos a poner manos a la obra y encontremos dichas fuerzas internas. Muy bien, como se ha venido comentando, como se ha venido reiterando, debemos de partir de nuestro diagrama de cuerpo libre, que en este caso pues es relativamente sencillo. Vamos a poner aquí como título del tema el método de los nudos. Recordando esta parte de la teoría, que el primer método que estamos viendo, el primer método que vamos a utilizar para la solución de estos problemas es el método de los nudos. Recuérdese, método de los nudos, cuando nos pidan determinar la fuerza de cada uno de los elementos de una estructura. Entonces, métodos de los nudos. Retomo, diagrama de cuerpo libre, nodo A, nodo B, y nodo C. De manera esquemática, ahí está mi estructura. En el nodo A tendría una carga de 2.5 kilonewton. Igual vamos a meter ya las unidades, ya se visualizó al inicio del ejercicio las que se están trabajando. Vamos a colocar medidas
serían de 5 y 7.5 metros. La altura de 6 metros. Ahí está. ¿De acuerdo? Vamos aquí un poquito de paciencia. Luego la cámara tarda un poco en enfocar, pero estaré acercando en distintas ocasiones para que vuelva al enfoque o simplemente se pueda visualizar. No hay ningún problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces ya está ahí. Se deja a que por favor se coteje para avanzar en la cuestión del tiempo y también como medio para que le sirva de práctica que las reacciones Y CY van en esa dirección y tendrían los siguientes valores. Por favor, corrobore esta información. Recuérdese, se indicó, al inicio de la teoría que es conveniente, se recomienda que lo primero que se haga en la solución de estos problemas, tanto en el método de los nudos como en el método de las secciones, calculemos el valor de las reacciones en los apoyos. Tarde o temprano los voy a utilizar, pero se recomienda hacerlos, dicho cálculo, al inicio del problema. Bien, también como se ha venido reiterando, hay que establecer siempre mis ecuaciones de equilibrio estático. Para algunos será borroso, será latoso. Podríamos decir que ya me la sé, pero la realidad de las cosas es que si las omitimos, por muy sencillo que esto parezca, podrían presentarse buena cantidad de problemas. Se recomienda, y más en nuestra fase de aprendizaje, que siempre las tengamos presentes, porque estas condiciones de equilibrio se deben de respetar en todos y cada uno de los elementos de los cálculos que estoy haciendo. Bien, método de los nudos. Ya hice mis cálculos previos de las reacciones basadas en mis condiciones de equilibrio estático y las condiciones entonces están dadas para iniciar mi cálculo basado a este método de los nudos. ¿En qué consiste? Voy a analizar, voy a estudiar de manera independiente cada uno de los nudos, ya que en los nudos es donde también ya se comentó el punto donde se aplican las cargas y, como lo podemos ver, los puntos o los nodos donde se tienen también las reacciones. Entonces voy a analizar nodo por nodo y de esta manera
voy a llegar a encontrar los vectores que hacen referencia a las fuerzas internas que se dirigen en cada uno de esos elementos que están unidos a los nodos. Bien, vamos más o menos a hacer una analogía a lo que hicimos en dibujo técnico o en dibujo asistido por computadora mediante una vista de detalle. Si recuerdan, encerrábamos en una circunferencia la parte de la geometría que yo quería saltar y posteriormente escalarla. Es algo parecido el método de los nodos. Voy a estudiar cada uno de esos nodos, aislándolo, sacándolo de la estructura y estudiándolo de manera independiente. Solo voy a considerar las fuerzas que convergen en ese nodo. Todas las fuerzas que no converjan o que no estén en esta circunferencia, simplemente no las voy a considerar, no las voy a tomar en cuenta para ninguno de mis cálculos. Nodo A. Yo puedo iniciar la realidad de las cosas que yo puedo iniciar por cualquiera de los nodos que yo tenga. En este caso tengo 3. Puedo iniciar en el nodo B, en el nodo C o en el nodo A, como estoy haciendo. Es independiente, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. En este caso, por llevar un simple orden, vamos por la parte del abecedario en cada uno de los nodos A y C. Vamos a comenzar por A, pero reitero, podemos iniciar en cualquiera de ellos. De los otros nodos, simple y sencillamente, cuando se adquiera o se esté adquiriendo más experiencia, me podría ir a uno u otro nodo en donde, basado a una visualización rápida, un análisis rápido, pueda yo encontrar de manera más directa dichos valores. Como lo vamos a ver, tal vez al momento de que yo elija un nodo no pueda encontrar ninguna de las fuerzas internas, pero no hay tanto problema porque al fin de cuentas las ecuaciones ya estarán dadas para que sustituya los valores que más adelante se puedan encontrar. ¿De acuerdo? Y también se van a dar cuenta que no, hasta cierto punto no es necesario determinar o analizar cada uno de los nodos. Tal vez si analizo dos nodos, quedan todas las fuerzas internas definidas, 4, 5 o los que se tengan, pero reitero, en muchos de los casos no va a haber la situación de estudiar o analizar cada uno de ellos. También van a observar que de mis ecuaciones de equilibrio estático y puesto que ya se acaba de mencionar que voy a aislar cada uno de los nodos, voy a trabajar sobre de un nodo nada más. Esta ecuación, la suma de momentos, prácticamente se va a utilizar en casos especiales. Atiende mucho a la parte de la teoría. Resulta ilógico, no tiene coherencia que si tengo un nodo, ¿sí?, haga suma de momentos en ese nodo. Todas las fuerzas que entran o salen de él se van a eliminar y por consiguiente caería en un absurdo. Esto nuevamente tiene este sustento teórico, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar nada más la ecuación 1 o la ecuación 2 y también voy a poder visualizar ya con la serie de ejercicios que ya vi cómo se resuelven y tal vez los que ya haya resuelto por mi cuenta, pues dirigirme directamente a la suma de fuerza en X o a la suma de fuerzas en Y, dependiendo de lo que yo esté tratando de determinar. ¿Sí? Bien. Vamos a colocar un tal.
el análisis del nodo A. Entonces, inicio. Vuelvo a comentar, es como si lo sacara, ¿sí?, mediante una vista de detalle y lo escalara, lo hiciera un poquito más grande. Tendría de primera instancia mi fuerza o mi carga de 2.5 kilonewtons y voy a representar con líneas punteadas los elementos que ahí en ese nodo están convergiendo. Ahí está, ¿de acuerdo? Como se dijo, es como tener una vista de detalle, pero ampliada. Tendría la fuerza AC y la fuerza AB. Ahí está. Como tal, en este nuevo diagrama de cuerpo libre del nodo A, lo único que me hace falta determinar o indicar es el vector de la fuerza de cada uno de estos dos elementos. Ahí está. ¿Qué me falta? La dirección. ¿Dónde pongo la flechita? Parte de toda la teoría que se ha venido indicando y la que también se señaló, en la cual ustedes ya deben de traer ciertas competencias desarrolladas, nos va a servir o va a ser nuestra columna vertebral para solucionar este problema. Vamos a analizar. La fuerza de 2.5 kilonewtons que está unido al nodo, ¿sí?, vamos a hacer referencia a esta definición. Al momento de que la fuerza sale al nodo, ¿sí?, va en ese sentido, hacia abajo, el nodo a su vez va a jalar al elemento AC, lo va a jalar. Por consiguiente, este elemento, puesto que lo va a jalar, va a trabajar a tensión, lo va a jalar, lo va a tensionar debido a la aplicación de la carga, como se está dirigiendo, y donde también tiene que ver la parte de la geometría, ¿de acuerdo? Acabo yo de representar este vector en esa dirección. ¿Por qué lo puse en esa dirección? Esto, por eso el comentario del inicio del problema. Vamos a llevar un poquito de tiempo porque aquí se va a explicar de manera detallada cada uno de estos aspectos. En los demás ejercicios nos vamos a ir más rápido. Lo acabo de comentar. Va a jalar la fuerza de 2.5 kilonewtons al elemento AC. Lo va a jalar, ¿sí? Entiendas, lo va a jalar hacia arriba. Es como si al momento de que se aplique la fuerza, este elemento se curveara, ¿sí?, se curveara por la aplicación de la fuerza. Lo está jalando. Si lo jala, debe de haber una fuerza que se oponga a ese jalón y lo vuelva a dejar en su lugar para que se cumpla justamente el equilibrio. Nuevamente, el concepto de
un par de fuerza, ¿de acuerdo? Si lo jala, tiene que haber la fuerza en sentido contrario, hacia abajo, sesgado o dirigido hacia la derecha. Por eso es que el vector lo dibujé en ese sentido, hacia abajo, ¿sale? Ya ahí está la explicación. Vamos con el siguiente elemento, que en este caso es el elemento AB, que es el que está coincidiendo con el nodo en A. La fuerza, al momento de bajar al nodo, ¿sí?, va a empujar el nodo, ahora va a empujar al elemento AB. El elemento en B está apoyado, entonces al momento que le empuje lo va a comprimir, ¿sí?, lo va a aplastar. Si la fuerza se dirige hacia abajo, la fuerza que va a hacer que esto permanezca en equilibrio, entonces se tiene que dirigir hacia arriba para contrarrestar ese empuje debido a la carga de 2.5 kilonewtons en el nodo, ¿de acuerdo? Entonces, si esto va hacia abajo, lo que va a compensar este empuje es dirigir ahora hacia arriba mi fuerza. Entonces, ahí está ya la dirección de mis fuerzas. Esto es crítico, es fundamental, ¿sí?, para el inicio de todos los problemas basado a fuerzas internas. Y en cierta manera ya definí, porque adicional a lo que se nos pide de determinar las fuerzas internas, o como complemento, es definir si la fuerza está trabajando a tensión, como yo ya lo acabo de confirmar, o a compresión. En este caso llegué a la conclusión por la forma en la cual la carga se está aplicando y la parte geométrica. En algunos casos, como se va a ver, yo no tengo esa posibilidad de poder definir si el elemento trabaja a tensión o trabaja a compresión. Tendré algunos apoyos, algunos recursos, tanto físicos como matemáticos, para llegar a esa definición. Otra forma de visualizar esto es que el nodo se va a mover respecto de la carga que se aplica a él, ¿sí?, se va a mover, y ese movimiento es el que va a trabajar en los elementos que se consideran fijos, ¿sí? Es otra forma de verlo. Los elementos permanecen fijos y lo que se va a mover entonces son los nodos, que lo van a jalar o van a empujar al elemento. Bien, pues ya tengo mi nodo A con todos los elementos que ahí están convergiendo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Pues aplicar, en este caso, si yo veo que de manera general se están moviendo casi por la vertical, en este caso AB y AC tienen cierta inclinación, pero yo las puedo visualizar más por el eje de las Y. Vamos a aplicar mi ecuación número 2. En mi ecuación número 2, suma de fuerzas en Y igual con 0. Todo lo que vaya hacia arriba es positivo. ¿Vale? Comienzo la primera fuerza, está dirigida hacia abajo, 2.5 sería negativa, 2.5. Después FAB
va hacia abajo, va hacia arriba, sería positiva. F AB. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo sustituir tal cual ese vector porque no está directamente sobre la vertical, está sesgado. Tengo que utilizar su componente, ¿sí? Y a nosotros se nos ha indicado, se nos ha enseñado que para determinar las componentes, pues me tengo que basar a los ángulos, que es obviamente es correcto. Aquí lo que vamos a hacer, que en buena parte de los casos resulta más práctico, si se dan cuenta en los dos elementos que yo estoy definiendo y que están aplicándose el nodo A, acabo de representar dos triangulitos, porque yo me voy a basar, ahora sí, como se dice, del otro lado de la expresión. De manera general, yo tengo, por ejemplo, que el seno de un ángulo cateto opuesto sobre hipotenusa, la función seno. Obsérvese esto, ¿qué cosa es? Es una igualdad. ¿Sí? Es una igualdad. La función seno de un ángulo, que es lo que nos han venido enseñando y es correcto. Sin embargo, como se acaba de mencionar, nosotros vamos a utilizar este lado de la expresión que resulta ser luego más práctico. Me voy a basar a los lados del triángulo, por eso es que ya los acabo de representar. ¿Y cuáles son los valores de estos triángulos? Bueno, son los valores que se están aquí formando, ¿vale? Y también lo utilizo porque esto atiende a un triángulo rectángulo, en donde bajo esta premisa, este lado sería 5, este otro lado sería 6, y pues simple y sencillamente sacando los cuadrados me quedaría que la hipotenusa sería 7.8. También se pide que por favor corrobore ese valor. Del otro lado, en la fuerza C, me adelanto de una vez, lo identifico. El elemento AC, su base del triángulo sería 5 más 7, 5. 12.5. La altura es la misma, no cambia. 6. ¿De acuerdo? Nuevamente, aplicando cuadrado, quedaría que la hipotenusa es 13.26. Pues bien, entonces simplemente voy a expresar ahora mi componente basado a esta información, que en este caso en AB va a ser sobre 7.8. ¿De acuerdo? Ahí está la primer componente, ¿sí?, de mi fuerza AB. Voy para la siguiente, AC, va hacia abajo, negativa. Componente en Y, va hacia abajo, es negativa. F, AC. Su componente ahora sería
6 entre 13.26. Ya no hay ninguna otra fuerza. Esto es igual con 0. ¿De acuerdo? Nótese que en esta expresión que acabo de encontrar, pues tengo dos incógnitas. Como se comentó, pues no puedo hacer nada. Necesito forzosamente otra ecuación para poder encontrar o definir cualquiera de estas dos variables. ¿De acuerdo? No puedo hacer nada. Nuevamente, obsérvese el nodo A. Exclusivamente todo lo que está convergiendo en el nodo. La fuerza de 2.5 kilonewtons, el elemento AB y el elemento AC. AC y AB. Nada más. Nada. Ninguna otra información o ninguna otra fuerza que no esté actuando en ese nodo. Bien, aquí entonces llego con mi análisis, con mi cálculo. Vámonos al siguiente nodo. Análisis del nodo B. Nuevamente, ya no voy a dibujar la circunferencia, ya se explicó, ¿no? Voy directo. Perdón. Nodo B. Nuevamente, línea punteada, y las identificamos de esa manera para notar que ese elemento, que la fuerza de ese elemento no se conoce, ¿sí? Es como que una nomenclatura, un tipo de simbología, no se conoce. Ya cuando se conozca, trazamos la línea continua. Como tal vez en este caso no es del elemento, pero es la reacción BY de 41.7. Entonces, .7 kilonewtons. F BA y F BC. Lo que yo estoy haciendo nada más es referenciar al nodo. Por eso inicio con B, BA y BC, ¿de acuerdo? Pero es exactamente la misma que AB. Lo único que cambia es la referencia. Bien, ya tengo mis elementos, ya tengo mis fuerzas que están trabajando en el nodo B. Ya no hay más, son todas. ¿Qué me falta? Como en el nodo A, identificar los vectores, que nuevamente las dos son cónicas, no sé hacia dónde se dirigen. Aquí ya llegué al caso de BA, que ya lo comentamos, es lo mismo que AB. Es la que sí podría yo determinar cuál será la dirección, ya la definí. BC no. Aquí sí ya, como se mencionó al inicio del problema, en BC ya no puedo yo saber con precisión, con exactitud, si está trabajando a tensión o está trabajando a compresión. Aquí sí ya no lo sé. Pero tenemos recursos matemáticos para llegar a esta conclusión.
Ya conozco AB, por consiguiente BA es el mismo, ya lo puedo saber, pero nuevamente adviértase lo siguiente, es crucial, es crítico. Si en el nodo A la fuerza de AB se dirige hacia arriba, para que se respete o se cumpla el principio de fuerza par, de par de fuerza, perdón. Ahora, respecto del nodo B, y para que se respete, entiéndase, tiene que ir hacia abajo, sentido contrario a lo que fue en el nodo A. Si fue hacia arriba, ahora respecto del nodo B, tiene que ir hacia abajo. ¿De acuerdo? Hay que tomar mucha atención a esto que se acaba de mencionar. Pero sigue quedando BC como que en el aire, en la incógnita, en el misterio, hacia dónde se deberá dirigir. Para ello tenemos entonces, como os he comentado, tanto la parte matemática como la parte física, y que atiende también mucho la cuestión geométrica de trigonometría. Aquí vamos a aplicar un principio, un método que se conoce como el triángulo de fuerzas. Que este método de primera instancia tiene que asumir que el triángulo que se forma sea un triángulo rectángulo. Con los vectores que están aquí indicados, ese triángulo se tiene que formar, los tengo que ordenar de tal manera que el triángulo se forme, triángulo rectángulo. Los vectores los voy a representar tal cual. Este sería el valor de la reacción, 41.7. Este sería BC, y todavía indicar hacia dónde se dirige. Y por último, BA. F. BA. Ya se formó triángulo rectángulo. Los vectores tal cual los sustituí de mi diagrama del cuerpo libre y los pasé a este triángulo de fuerzas que ya se conoce. Y ya también estoy pudiendo observar algo que es fundamental como segunda regla o segunda característica que debe de tener este método del triángulo de las fuerzas: que los vectores tengan la misma dirección, que giren todos en el mismo sentido. ¿Sí? Y aquí lo estoy pudiendo ver, que los vectores giran en sentido horario. Por consiguiente, la dirección de mi vector BC tiene que ir hacia la izquierda para que se respete
este principio. ¿De acuerdo? Bien, ya tengo mi triángulo, pero sin embargo no veo cómo puedo yo determinar el valor de BC y el valor de BA. Puesto que es un triángulo rectángulo, pues voy a utilizar ahora entonces sus medidas. Podría yo relacionarla también, por ejemplo, con la ley de los senos, pero pues vuelvo a insistir, es un triángulo rectángulo y sería más fácil relacionar las fuerzas con los lados o los vectores con los lados de ese triángulo, que como lo hicimos en esta misma parte del nodo A, el triángulo vuelve a ser con una base de 5, 6 y la hipotenusa de 7.8. Voy a ponerle aquí con una flechita, 7.8, ¿de acuerdo? Es el triangulito, el mismo debido a las proporciones geométricas, ¿sí? Estoy aquí, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, como se comentó, pudiera ser el caso que tuviera la semejanza con la ley de los senos, pero como ya vimos, voy a relacionar a ambos lados, puedo llegar a esta igualdad. A 41.7 kilonewtons le corresponde 6 metros. Y esto es igual. Ahora F BC, que le corresponden 5 metros. Y esto va a ser igual a F BA, que le corresponde 7.8 metros. ¿De acuerdo? Está saliendo de los principios que ya comentamos segundos antes. Esta igualdad de términos. Igualdad, pondrá atención, igualdad. Esto es sumamente poderoso, ya que si yo nada más utilizo esos dos elementos de mi igualdad, la igualdad se cumple. Si utilizo los elementos que están en los extremos, también se cumple. Y así también, si utilizo nada más esos dos elementos, también se va a cumplir. Esto es un fundamento matemático crucial para esto y que me ayuda en una medida enorme, ¿sí? Porque si yo tapo ese elemento, pues ya de aquí simple y sencillamente puedo despejar a BC de esta igualdad y encuentro su valor. Y también de aquí pues puedo despejar a BA y listo, quedan definidas dichos valores. De favor, se pide que nada más se coteje FBA debe de resultar 54.28 kilonewtons y FBC
34.75 kilonewtons. ¿De acuerdo? Entonces, vean que en este análisis del nodo B, utilizando este método del triángulo de fuerzas, puedo encontrar sin ninguna dificultad cuánto es el valor de los elementos que están trabajando en este nodo. BA, que es el mismo de AB, y BC. Ya los encontré. Y con esto ya también queda definida la fuerza de AC, porque sustituyendo BA en la ecuación 2, despejo a AC y se acabó. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo. Sustituyendo F a B, que es igual a 54.28 kilonewton en mi ecuación número 2, igual se deja por favor que se coteje, se corrobore que dicho valor de AC debe de corresponder a 67.64 kilonewtons. Y con esto he encontrado mis tres elementos, la fuerza interna de cada uno de los tres elementos que conforman esta estructura. ¿Qué me falta? Nada más identificar, ¿qué me falta colocar? ¿Sí? Para que esté completa la solución. Pues bueno, lo que concluimos al inicio de mi análisis, que el elemento AC va a estar a compresión, ¿sí? AC, tensión, AC va a estar trabajando a tensión. AB, concluimos que trabaja a compresión. AB o BA, que es lo mismo, compresión. ¿Qué pasa con BC? Aquí yo lo deduje por la forma en la cual está trabajando la fuerza y se tiene la ecuación geométrica. ¿Qué pasa con BC? Pues muy simple. Reiterando, regresando a esta parte que se insistió al inicio del curso, que es fundamental, este principio de la observación como paso número 1 del método científico. ¿Sí? Si nosotros observamos con detalle, precisión, somos curiosos en todo lo que estamos haciendo, pues puedo llegar a una conclusión y demostrarlo justamente ese hecho. AC, definimos que está trabajando a tensión, ¿sí? AC, aquí está trabajando a tensión. Y AB, definimos que está trabajando a compresión. Aquí está, AB, compresión. Entonces, como regla, si el vector sale del nodo, ¿sí? Si el vector sale del nodo, como en este caso, ese elemento va a estar trabajando a tensión. Por el contrario, si el vector entra o se dirige al nodo, ese elemento
va a estar trabajando a compresión. Esa es una regla que se cumple en todos y cada uno de los elementos en una estructura. Atendiendo al caso que tenemos la incógnita, BC está entrando al nodo. Por consiguiente, BC también va a estar trabajando a compresión. Ahora sí, mi problema queda totalmente definido, queda determinado. AC 67.64 kilonewtons a tensión, BA 54.28 kilonewtons a compresión y BC 34.75 kilonewtons también a compresión. ¿De acuerdo? Esa es la forma en la cual esta estructura, está trabajando. Nuevamente, el desarrollo de este ejercicio llevó tiempo, más del que se debe, por obvias razones. Se está explicando paso a paso de manera detallada, pero sin embargo la verdad que los cálculos sí son considerables. Y noten, solo son 3 elementos. ¿Qué sucede con una estructura que tenga 6, 9, 12 elementos? Pues la cantidad de cálculos se va a ir incrementando. ¿De acuerdo? Va a ser un poquito más arrastrar el lápiz, pero nos va a servir de gran práctica y tener consideraciones en diferentes formas en las cuales también se están teniendo las estructuras. ¿De acuerdo? Entonces, con esto concluimos con la solución de este ejercicio, ¿sí? Y posteriormente realizaríamos otro ejercicio más. Entonces, hasta aquí con este video, ¿sí? Agradezco su atención, cuídense mucho y pásenla muy bien. Gracias y hasta luego. Recuerden, para cualquier duda, para cualquier comentario, quedo a sus órdenes para cualquier canal, cualquier vía de comunicación. Estaré para apoyarlos. Ahora sí, gracias y hasta luego.